A continuación, Cuida tu Corazón. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Cuida tu Corazón, un programa enfocado en hacerle conocer cómo funciona, qué riesgos corre y cómo podemos cuidar tu corazón con la conducción del doctor Vicente Dávalos Cordero. Cuida tu Corazón. Amables televidentes, bienvenidos nuevamente a su programa Cuida tu Corazón. En los días anteriores hubo una noticia de una persona, un turista, que intentando el ascenso hacia uno de los volcanes, presentó un cuadro respiratorio agudo, una falta de aire intensa, una descomposición cardíaca y un estado general bastante severo. El momento de llegar al hospital, que ventajosamente una población cercana contaba con el hospital, se dieron cuenta de que el mero hecho de haber bajado en altitud le salvó la vida a esta persona. ¿Qué significa esto? Vamos a ver. El corazón y la altitud. Son varios los trabajos científicos que tratan sobre la función cardíaca durante la adaptación a la altura. ¿Qué queremos decir con esto? Que nuestro organismo, cuando nosotros vivimos en una altitud menor a 1500 metros o más todavía si es que vivimos a nivel del mar, nuestro organismo está acostumbrado primero a tener una cantidad de oxígeno exagerada. Quiero decir que con esto equivale el estar a nivel de la playa, casi equivale a estar conectado a una máquina de oxígeno que nos esté brindando un oxígeno al 100%. Pero ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es lo siguiente: nosotros tenemos una adaptación, nuestro organismo se va adaptando. Si nosotros tenemos los glóbulos rojos, que son los transportadores de oxígeno, estos glóbulos rojos, cuando estamos a mayor altitud, van aumentando en número. ¿En número por qué? Porque si estamos a nivel de la playa, esta cantidad de glóbulos rojos va a ser menor. ¿Por qué? Porque va a transportar más oxígeno, lo que no sucede cuando la persona está en una altitud mayor a 1500 metros, o fíjense nosotros, como se vive en Quito, a 2800 metros, o lo que sucede con este ciudadano que empezó a hacer el ascenso a una montaña y ya estaban a más de 4000 metros. Esta cantidad de oxígeno transportada por los glóbulos rojos, si nosotros estamos adaptados a una altura, es mayor. Tenemos más glóbulos rojos que transportan un poquito de oxígeno, pero que va compensando a la altitud. ¿Qué sucede? Esta altitud puede tener dos descompensaciones. Una, de una manera aguda, muy rápida, lo que sucedió con esta persona, en lo que el corazón falla. El ventrículo derecho no tiene capacidad de bombear la sangre hacia el pulmón, se congestiona, pero únicamente al bajar de esa altura o al colocarse oxígeno, esto cede. No existe una complicación mayor, pero ya se le advierte a la persona que tiene esa posibilidad de volver a repetir este cuadro si es que vuelve sin entrenamiento a tratar de llegar a esas alturas. ¿Cómo es la adaptación del corazón? El corazón tiene
una bomba respiratoria, que son los pulmones, y una bomba cardíaca. Esta bomba cardíaca es la que va a enviar hacia los pulmones la cantidad de oxígeno, la cantidad de sangre que se va a oxigenar, y luego nuevamente el pulmón le deriva al corazón ya esta sangre oxigenada que va a salir a través de la arteria aorta para llegar a todo nuestro cuerpo. Pero ¿qué es lo que pasa? El ventrículo derecho, la parte que bombea la sangre hacia los pulmones, tiene una musculatura mucho más delgada que la que tiene el ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque los pulmones no le ejercen resistencia al flujo de sangre, o le ejercen una resistencia un poco menor. En cambio, la presión arterial sí tiene una resistencia más grande, y por eso el ventrículo izquierdo tiene un volumen o una masa muscular mayor que la que tiene el ventrículo derecho. Y lo que sucede es lo siguiente: el momento de llegar a la altura, esta resistencia de la sangre, digamos del pulmón, a que el ventrículo le envíe la sangre, va a causar que el corazón falle, que el corazón fleje, y ese pulmón se va a encharcar de sangre y va a producir lo que se llama el edema pulmonar de altura. Este edema pulmonar de altura, que es la falta de adaptación inmediata a la altura, va a mejorar, como habíamos dicho, únicamente al bajar de la altura que esta persona estaba ascendiendo, o en su defecto, generalmente ellos llevan bombonas de oxígeno. La colocación de oxígeno hace que las resistencias del pulmón al flujo de la sangre disminuyan, y con esto el corazón por sí ya va a volver a funcionar de una manera automática. La bomba cardíaca, como les decía, tiene dos momentos. El momento de llevar la sangre hacia los pulmones, en donde tenemos una presión arterial pulmonar que generalmente es una presión muy baja, ¿ya? Y la presión arterial que está dada por el ventrículo izquierdo con su eyección hacia la aorta, que llevará la sangre oxigenada a todo nuestro cuerpo. Estas dos presiones tienen que estar muy relacionadas, porque si alguna de las dos, si la presión arterial tiene una crisis, tiene una subida de presión muy alta, puede provocar un fallo cardíaco, y si la presión pulmonar aumenta, puede dar como consecuencia un edema pulmonar agudo, que es el encharcamiento de la sangre, y con una mala función y con un riesgo de mortalidad bastante alto. Como les decía, nuestro corazón se va adaptando a la altura. Cuando una persona que ha vivido toda su vida a nivel del mar llega a vivir hacia la altura, lo primero que manifiesta es que se cansa al realizar pequeños esfuerzos. ¿Por qué? Es porque tenemos menos concentración de oxígeno. Esta menor concentración de oxígeno hace que la presión a nivel del pulmón aumente y que el corazón no sea capaz de compensar con los latidos este aporte de sangre y de glóbulos rojos cargados de oxígeno. Por lo tanto, como vemos en esta imagen, el corazón sufre, el corazón tiende a agotarse, y es por esto que la capacidad física está muy disminuida, hasta lograr que el organismo per se vaya aumentando la cantidad de glóbulos rojos que vayan a transportar de una manera mejor la cantidad de oxígeno necesaria para
estar en una buena condición a nivel de la altura. Esta condición de la altitud trajo como consecuencia en los deportes, por ejemplo, que se pedía que Quito, Bogotá y La Paz salgan de las ciudades donde se pueda disputar torneos de tipo internacional. ¿Por qué? Porque las personas no venían adaptadas hacia esta altura, pero el deportista per se ya tiene una capacidad de compensar este déficit de la altura con la capacidad pulmonar que desarrollan. ¿Qué puede suceder en el momento que una persona llega a una altura, a una altitud en donde el corazón se descompensa? Una de las protestas que tiene el corazón, además del edema agudo de pulmón, es la alteración de su ritmo cardíaco. El ritmo cardíaco se acelera de tal manera tratando de compensar ese envío de sangre hacia los pulmones y lógicamente hacia el resto de nuestro organismo, y hace arritmias. Arritmias que pueden ser arritmias muy leves, que se dan con la colocación de oxígeno o el bajar de altitud, o arritmias muy severas que pueden llevar a causar la muerte de esa persona. Por lo tanto, se recomienda que personas que no están entrenadas para hacer altitud vayan poco a poco adaptándose a la altura. Esto lógicamente está manejado, entrenado por grupos de profesionales andinistas o alpinistas que hacen que la persona vaya teniendo su tiempo de adaptación. Nosotros tenemos maravillosos andinistas que han logrado cumbres muy altas, cumbres del Himalaya, en donde se pueden llegar sin oxígeno. Estos son casos excepcionales. Esas son personas que han tenido un entrenamiento de muchísimos años, mejoraron su capacidad respiratoria, mejoraron su capacidad pulmonar para poder lograr esto. Pero nunca, por favor, nunca intenten una altitud que supere la altitud donde ustedes vivan, si es que no han recibido un entrenamiento previo, y si lo han hecho, por favor, con mucha cautela. ¿Qué está sucediendo a nivel de nuestro corazón? Es muy frecuente que una persona que ha vivido toda su vida o ha permanecido mucho tiempo a nivel del mar, sube a alturas como Quito, que su presión arterial suba. Todo esto está dado por este intercambio de oxígeno, por este aporte de oxígeno que debe recibir el organismo, que hace que las arterias tiendan a cerrarse. El momento que esto sucede, el paciente debe recibir una atención médica de emergencia en un hospital o en un centro en donde se le aporte oxígeno y medicación para tratar de controlar esa presión arterial. ¿Por qué? Porque una elevación violenta de la presión arterial puede llevar a consecuencias hemorrágicas a nivel del cerebro, puede tener trastornos circulatorios a nivel del corazón o a nivel de otros órganos. Es por esto que cambiar de altitud en ocasiones para las personas mal entrenadas o personas que tengan problemas pulmonares o cardíacos de base sea un verdadero problema. En los pacientes fumadores, en donde la capacidad respiratoria está disminuida, van a tener mayor posibilidad de presentar estos problemas. Por lo tanto, deben tomar precauciones. ¿Las precauciones cuáles son? No hacer actividad física que requiera esfuerzo. El momento que hacemos esfuerzo, necesitamos más oxígeno, el organismo está en no capacidad de brindarle ese oxígeno y puede presentarle complicaciones bastante severas. ¿Qué es lo que podemos encontrar? Como vemos aquí, si el paciente tiene algún problema a nivel de las arterias, fíjense aquí esto amarillo a nivel de las arterias, ¿ya? Estas son placas que se denominan placas de ateroma.
Placas de ateroma son placas que se van formando por el acúmulo de colesterol a nivel de las paredes de las arterias. Si la persona desconoce que tiene esto, el flujo de sangre, lógicamente, va a estar muy disminuido. Y si además de esto lo sumamos a la altitud en donde el oxígeno está bastante disminuido, tenemos dos factores de disminución de cantidad de oxígeno hacia el organismo, trayendo como consecuencia muchas de las veces un problema cardíaco severo. Puede llegar a producirse un infarto, puede llegar a producirse una angina de pecho, que es lo que se conoce también como un preinfarto, pero ser causante de muerte o de alguna complicación severa en el paciente. Entonces, nunca arriesguemos a una altitud más de la que tenemos acostumbrado si es que no hemos tenido un entrenamiento previo. El mal de la montaña agudo, lo habíamos dicho, el mal de la montaña agudo es aquel que se presenta en una persona sin entrenamiento que trata de llegar a una cumbre a la cual no ha estado entrenado. El entrenamiento cardiopulmonar y lógicamente el entrenamiento muscular físico es esencial. Es esencial que su cuerpo tenga la cantidad de glóbulos rojos para aportarle el oxígeno necesario a un esfuerzo. Porque no es solamente el subir, el llegar a la altitud, el llegar a la cima, sino el esfuerzo físico que está realizando esa persona. Ese esfuerzo físico va a traer como consecuencia un mayor consumo de oxígeno. El organismo le va a decir al corazón y al pulmón, dame más oxígeno, y el corazón y el pulmón le va a decir, no tengo. Tú estabas adaptado para una altura menor, con eso tenías una cantidad de glóbulos rojos que te dio un transporte de oxígeno necesario, pero no para la altitud y el esfuerzo que estás realizando. Entonces, no pongamos en riesgo la vida, ni la vida de los acompañantes, cuando vayamos a hacer montañismo sin un entrenamiento previo. ¿Qué es lo primero que vemos nosotros? El momento que nosotros estamos privados de oxígeno, ¿sí? El que nuestro organismo tiende a tomar una coloración morada. Se ponen morados los labios, se ponen moradas las manos. En general, el paciente en ocasiones tiene una combinación con una rigidez de palidez completa a la falta de oxígeno. Y esto, si no es atendido con una baja de altura, de altitud o con un aumento de oxígeno, puede llevar a la muerte en la persona. La hipertensión pulmonar. ¿Por qué se produce la hipertensión pulmonar? Para causar este mal de montaña agudo. El momento que tenemos disminuye. Esto es un diámetro normal de la arteria que va a llegar al pulmón o que también se encuentra a nivel del corazón. El momento que nosotros tenemos un déficit de oxígeno, miren cómo disminuye el calibre de la arteria pulmonar o arteriolas pulmonares, que son las más pequeñas. ¿Qué es lo que está sucediendo? Si nosotros disminuimos el diámetro con igual volumen, lo que vamos a tener es un aumento de la presión pulmonar. El aumento de la presión pulmonar hace que este ventrículo derecho, el ventrículo derecho que no tiene una capacidad muscular, como ustedes pueden ver, mira el músculo cardíaco izquierdo comparado con el derecho, es la mitad del músculo. Ese músculo fleja, dice, no, ya no puedo. Y el paciente puede morir por una falla cardíaca ventricular derecha aguda, que es muy severa. Entonces vean lo que está sucediendo y por favor, si van a hacer montañismo, si van a subir a altitudes, tengan mucho en consideración su estado de salud. Esto, lo que les habíamos dicho hace un momento, arritmias
ya muy severas, arritmias que pueden causar la muerte instantánea en la persona. Ya no darle tiempo ni siquiera para bajar la altitud, sino que puede causar una arritmia muy severa. ¿En qué pacientes se puede presentar esto? Pacientes que tengan una obstrucción de las arterias, como vimos, las arterias coronarias, pacientes que hayan tenido problemas respiratorios, fumadores crónicos, pacientes que fueron asmáticos, pacientes con enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica. Puede el organismo pedirle mucho oxígeno y al no poder aportarlo, la respuesta de él es una arritmia severa, una arritmia mortal. El corazón a la altitud cero, esa es la maravilla, es a nivel del mar. A nivel del mar tenemos todas las condiciones para que ese corazón esté funcionando de una mejor manera. No significa que las personas que viven en altitud tengan un problema cardíaco y per se, y que los que viven a nivel del mar sean sanos cardiovascularmente, no. Lo que pasa es que tenemos más oxígeno para un mejor funcionamiento. ¿Qué recomendaciones? Consejos para un corazón sano. Duerme entre 7 a 9 horas, descansa 10 minutos tras 2 horas de trabajo. Esto lo hacen mucho los japoneses. Alimentación saludable, frutas, verduras, evitar grasas, controlar tu nivel de azúcar, cuida tu colesterol, consume alcohol de una manera moderada, haz ejercicio, mide y controla tu presión arterial y evita el cigarrillo. Como habíamos dicho, el cigarrillo puede causar daños a nivel pulmonar que pueden complicar todavía más estos problemas de altitud. Así es que entrenemos, mantengamos nuestro cuerpo, tratemos de mantenerlo sano con una buena dieta, una dieta cardiovascular en donde tengamos poco consumo de grasas saturadas, poco consumo de azúcares, poco consumo de sal, poco consumo de harinas, tratar de aumentar consumos de vegetales y frutas y realizar un ejercicio programado y diario. Olvidémonos del ejercicio de fin de semana cuando pasamos 5 días de la semana o 6 días de la semana sin hacer ejercicio, pasamos a jugar 1 o 2 partidos de fútbol o lo que está muy de moda en este momento y con alto riesgo para un paciente que tenga problemas de tipo cardiovascular, que es el PALEC, que lo practican los jóvenes. Así es que a comer más sano y hacer más ejercicio, con lo cual vamos a lograr que nuestro organismo tenga un mejor funcionamiento y que nosotros estemos en menos riesgo de un problema de tipo cardiovascular. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presentó Cuida tu Corazón, un programa enfocado en hacerle conocer cómo funciona, qué riesgos corre y cómo podemos cuidar tu corazón con la conducción del doctor Vicente Dávalos Cordero. Cuida tu corazón.